Imagina, por un momento, que el Sol, esa bola de fuego que ha iluminado nuestro mundo durante más de 4.000 millones de años, es apenas un grano de arena. Ahora imagina que existe una estrella tan colosal, tan desproporcionadamente gigantesca, que podría contener dentro de sí a 2.000 de nuestros soles. No es una fantasía, no es ciencia ficción. En este preciso momento, mientras escuchas estas palabras, estas estrellas titánicas existen realmente en el universo, suspendidas en la oscuridad cósmica, desafiando todo lo que creemos saber sobre cómo deberían verse las estrellas. ¿Cómo es posible que algo tan masivo sea tan hermoso? ¿Qué fuerzas cósmicas pueden hacer crecer una estrella hasta proporciones tan inimaginables? ¿Y qué significa su existencia para nuestra comprensión del universo? En los próximos momentos, vamos a descubrir los misterios detrás de las estrellas más grandes jamás vistas, y te prometo que tu perspectiva del cosmos nunca volverá a ser la misma. Nuestro viaje hoy nos llevará a explorar no solo el tamaño incomparable de estas gigantes cósmicas, sino también a entender los procesos científicos que las crean, las fuerzas que las hacen funcionar y las implicaciones fascinantes que tienen para el futuro del universo mismo. Descubriremos por qué las estrellas crecen de la manera en que lo hacen, cuáles son las mayores jamás detectadas por la humanidad, y qué sucede cuando una estrella alcanza tales dimensiones. Veremos cómo los telescopios más avanzados del mundo, como el James Webb y el telescopio espacial Hubble, nos han permitido estudiar a estas gigantes en detalle, revelando secretos que durante siglos permanecieron ocultos. Y al final, comprenderás por qué el estudio de estas estrellas colosales es fundamental para entender nuestra propia existencia en el universo. Para entender verdaderamente cómo puede existir una estrella 2000 veces más grande que nuestro Sol, primero necesitamos entender qué es realmente una estrella y cómo crecen. Las estrellas no son objetos estáticos, que permanecen iguales desde su nacimiento hasta su muerte. Son entidades dinámicas, en constante cambio, evolucionando a lo largo de millones o miles de millones de años. Piensa en una estrella como una ciudad viva. Nace pequeña, crece, cambia y eventualmente envejece. Durante este viaje cósmico, su tamaño puede variar dramáticamente. Nuestro Sol, la estrella más importante para nosotros, tiene un diámetro de aproximadamente 1.392.000 kilómetros. Es una esfera tan grande que podrías meter en su interior aproximadamente 1.3 millones de tierras. Parece incomparablemente enorme, ¿verdad? Pero en el gran esquema del universo, nuestro Sol es apenas un promedio, una estrella de tipo medio que reside en lo que los astrónomos llaman la secuencia principal, el periodo estable de la vida de una estrella donde gasta la mayor parte de su existencia. Ahora bien, las estrellas vienen en muchos tamaños diferentes. Existen las enanas blancas, que son especímenes estelares muertos, tan densas que una cucharadita de su materia pesaría tanto como un elefante entero. Luego están las gigantes roja y las supergigantes, que son lo opuesto exacto. Estas son estrellas que han envejecido y se han expandido enormemente mientras agotan sus combustibles nucleares. Es aquí donde encontramos a los verdaderos titanes del cosmos, las estrellas que pueden alcanzar tamaños casi imposibles de comprender. La razón por la que las estrellas se expanden a medida que envejecen es fascinante y tiene que ver con un delicado equilibrio de fuerzas. Durante la mayor parte de su vida, una estrella existe en un estado de equilibrio perfecto. La gravedad intenta colapsar la estrella hacia adentro, comprimiendo toda su materia hacia un punto central, pero simultáneamente, la presión interna generada por las reacciones nucleares en el núcleo empuja hacia afuera, resistiendo ese colapso gravitacional. Es como un pulso cósmico eterno, una danza entre la compresión y la expansión que mantiene a la estrella en su lugar. Pero cuando una estrella como nuestro Sol agota el hidrógeno en su núcleo, algo dramático sucede. El equilibrio se interrumpe. La reacción nuclear en el núcleo comienza a cambiar y la estrella responde expandiéndose enormemente. El núcleo se contrae y se calienta, mientras que las capas exteriores se expanden hacia el espacio. Cuando nuestro Sol llegue a esta fase, en aproximadamente 5.000 millones de años, se convertirá en una gigante roja tan grande que engullirá los planetas internos de nuestro sistema solar, incluyendo potencialmente a la Tierra. Pero aquí es donde el proceso se vuelve verdaderamente extraordinario. En algunas circunstancias,
una estrella puede continuar expandiéndose mucho más allá de lo que podríamos imaginar. Si una estrella comienza con una masa mucho mayor que la del Sol, si tiene acceso a material adicional de una compañera estelar cercana, o si se encuentra en condiciones cósmicas especiales, puede crecer hasta alcanzar proporciones que desafían nuestra intuición. Para entender mejor esto, pensemos en cómo funcionan las escalas cósmicas. Cuando los astrónomos necesitan comparar el tamaño de las estrellas, a menudo usan el tamaño del Sol como punto de referencia. Lo llaman una unidad de radio solar, o simplemente utilizan números como multiplicadores. Cuando decimos que una estrella es 2000 veces más grande que el Sol, en realidad estamos hablando de su volumen. Si imaginaras al Sol como una esfera de cierto tamaño, una estrella con un radio 2000 veces mayor ocuparía un volumen aproximadamente 1000 millones de veces más grande. Es prácticamente inconcebible. Déjame poner esto en perspectiva de una manera que quizás sea más fácil de visualizar. Si redujéramos a nuestro Sol al tamaño de una canica de 1 centímetro de diámetro, ¿cuán grande sería una de estas gigantes estelares? Estaríamos hablando de una esfera de alrededor de 20 metros de diámetro. Imagina un globo del tamaño de un edificio de 6 pisos. Eso es aproximadamente lo que estamos tratando de conceptualizar cuando hablamos de estas estrellas colosales. Ahora que hemos establecido esta base fundamental, podemos comenzar a explorar los casos reales de estas estrellas extraordinarias que existen en el universo. Los astrónomos han identificado varias estrellas que alcanzan estos tamaños incomparables, y cada una de ellas tiene su propia historia fascinante que contar. Una de las más famosas es Betelgeuse, la estrella roja brillante que forma el hombro de la constelación de Orión. Betelgeuse no siempre fue tan grande como lo es hoy. Nació hace millones de años como una estrella joven, mucho más pequeña y más azul. Pero a lo largo de los millones de años, ha envejecido y se ha expandido dramáticamente. Hoy, Betelgeuse es una supergigante roja, lo que significa que es una estrella que ha alcanzado etapas finales de su vida y se ha vuelto enorme. Su radio es aproximadamente 800 veces más grande que el del Sol, lo que significa que su volumen es alrededor de 500.000 millones de veces más grande que el nuestro. Si pusiéramos a Betelgeuse en el lugar de nuestro Sol, su superficie se extendería hasta casi la órbita de Júpiter, el planeta más grande de nuestro sistema solar. Cualquier planeta que orbitara a Betelgeuse estaría completamente engullido por su masa. Los astrónomos saben que Betelgeuse es una estrella vieja, en los últimos capítulos de su vida, y eso significa que en algún momento, quizás en los próximos 1000 años, quizás en los próximos 100.000 años, Betelgeuse explotará como una supernova, uno de los eventos más violentos y energéticos del universo. Pero Betelgeuse no es la estrella más grande conocida, lejos de serlo. Existe una colección de estrellas aún más colosales, tan inmensas que nuestras mentes tienen dificultades para aceptar su realidad. Consideremos a Riyela, la estrella azul brillante que forma el pie de Orión, diagonalmente opuesta a Betelgeuse. Riyela es una supergigante azul, y aunque es mucho más caliente que Betelgeuse, es algo más pequeña en términos de radio, pero sigue siendo monumental. Su masa es aproximadamente 17 veces la del Sol, y su radio es aproximadamente 18 veces más grande. Pero cuando hablamos de las verdaderas titánicas, necesitamos ir más lejos. He aquí donde las cosas se vuelven verdaderamente asombrosas. Existe una estrella llamada Deneb, la más brillante de la constelación del Cisne. Es una supergigante azul e hipergigante, y su radio es aproximadamente 219 veces el del Sol, pero incluso Deneb es superada por otras estrellas aún más descomunales. Quiero que hagas una pausa aquí y pienses en algo. Mientras escuchas esto, hay estrellas en el universo tan grandes que podrían contener dentro de sí a millones de nuestros soles, y sin embargo, tienen una densidad tan baja que si flotaran en agua, seguirían flotando. Piensa en eso por un momento. Una estrella tan grande que podría tragarse 1 millón de soles, pero con una densidad tan baja que el agua la haría flotar. El universo nos desafía constantemente a expandir nuestras nociones de lo que es posible. Las verdaderas gigantes llegan en forma de hipergigantes rojas. Estas son algunas de las estrellas más grandes jamás descubiertas. Una de ellas se llama Betelgeuse, que ya mencionamos, pero hay otras. Existe una estrella llamada Antares, una supergigante roja en la constelación de Escorpio. Su radio es aproximadamente 700 veces el del Sol.
Si Antares estuviera en el lugar de nuestro Sol, se extendería más allá de la órbita de Marte. Pero los verdaderos monstruos del universo estelar son estrellas como Uy Scuti. Uy Scuti es una hipergigante roja que se encuentra aproximadamente 9.600 años luz de la Tierra. Ha sido descrita como una de las estrellas más grandes jamás medidas, con un radio que algunas estimaciones colocan en aproximadamente 1.700 veces el del Sol. Otras mediciones la colocan aún más grande, con radios de hasta 2.000 veces el del Sol. Imagina eso, una única estrella con un radio 2.000 veces más grande que el Sol. El volumen de Uy Scuti es tan vasto que si lo expresamos en términos del número de soles que podrían caber dentro de él, el número sería de aproximadamente 5.000 millones. 5.000 millones de soles nuestros cabrían dentro del volumen de esta única estrella. Es un número que es casi imposible de comprender, casi absurdo en su magnitud. Pero ¿cómo puede una estrella crecer tan desproporcionadamente? ¿Qué proceso la lleva a tales extremos? La respuesta se encuentra en la comprensión de cómo las estrellas envejecen y mueren. Cuando una estrella como nuestro Sol nace en una nube de gas y polvo cósmico, cae en la categoría de lo que se llama la secuencia principal. Permanece en esta fase, quemando hidrógeno en su núcleo, durante la mayor parte de su vida. Para una estrella como nuestro Sol, esto significa aproximadamente 10.000 millones de años. Durante todo este tiempo, el tamaño de la estrella permanece relativamente estable. Pero cuando comienza así a agotar su combustible de hidrógeno, las cosas cambian rápidamente. El núcleo comienza a colapsar bajo su propia gravedad mientras se calienta, y esto desencadena la fusión del helio. El helio es el siguiente combustible en la cadena de fusión nuclear. Cuando comienza la fusión del helio, la energía liberada es tan tremenda que las capas exteriores de la estrella se expanden enormemente. Es en este punto cuando la estrella se convierte en una gigante roja o roja. Pero para estrellas más masivas, el proceso es aún más extremo. Las estrellas masivas, aquellas con 20, 30 o incluso más veces la masa del Sol, van a través de una serie de etapas de fusión aún más complejas. Queman no solo hidrógeno y helio, sino también carbono, oxígeno, neón, magnesio, silicio y finalmente hierro. Cada etapa de quemado produce energía tremenda, y con cada nueva etapa, la estrella se expande más. Las capas exteriores se hinchan a tamaños gigantescos, mientras el núcleo central se vuelve más y más caliente y denso. Este proceso de expansión puede ser exacerbado por otro factor crítico. Si la estrella es parte de un sistema binario, si tiene una compañera estelar cercana en órbita alrededor de ella, las fuerzas gravitacionales entre los dos objetos pueden afectar dramáticamente el tamaño y la forma de la estrella. La compañera puede literalmente arrancar material de la estrella más grande, un proceso llamado transferencia de masa. A medida que la estrella pierde masa, su equilibrio gravitacional se altera y puede expandirse aún más. He aquí algo verdaderamente sorprendente que los astrónomos han descubierto. Las estrellas más grandes no son necesariamente las más masivas. Esto viola nuestra intuición. Pensaríamos que más masa significaría un tamaño más grande, pero no siempre es así. Una hipergigante roja como Uy Scuti puede tener una masa que es más pequeña que la de algunas estrellas masivas, que son significativamente más pequeñas en volumen. La razón de esto es que las estrellas muy grandes tienen una densidad extraordinariamente baja. La materia está tan expandida que incluso aunque hay una gran cantidad de ella, la densidad promedio es sorprendentemente pequeña. El James Webb Space Telescope, que fue lanzado en 2021 y comenzó sus operaciones científicas en 2022, ha revolucionado nuestra capacidad para estudiar estas estrellas. Antes de Webb, mucho de lo que sabíamos sobre las estrellas lejanas y sus propiedades provenía de telescopios que operaban principalmente en longitudes de onda visibles o infrarrojas. Pero Webb observa principalmente en el infrarrojo, lo que le permite ver a través del polvo y el gas, que de otra manera oscurecería nuestra vista. Ha permitido a los astrónomos caracterizar mejor las atmósferas de las estrellas, medir sus temperaturas y estimar sus tamaños con mayor precisión. Uno de los descubrimientos más fascinantes relacionados con estrellas gigantes es que no todas ellas son antiguas. Algunos de estos titanes cósmicos son en realidad bastante jóvenes en términos cósmicos, tal vez solo unos pocos millones de años. ¿Cómo es posible que una estrella joven sea tan grande? La respuesta es que comenzó con mucha masa. Las estrellas que nacen con varias docenas de veces la masa del Sol crecen rápidamente
quemando su combustible a velocidades aceleradas. En apenas unos pocos millones de años, pueden pasar por las primeras etapas de su evolución estelar y comenzar a expandirse. Ahora que hemos explorado las estrellas mismas, quiero que consideres una pregunta que tal vez no hayas pensado antes. ¿Qué tan estable es una estrella tan grande? ¿Cuáles son sus límites? La respuesta es que estas estrellas gigantes son notablemente inestables. Están pulsando, oscilando, respirando, por así decirlo. Si pudiéramos observar a Uiscuti no solo por un momento, sino durante semanas y meses, veríamos que su tamaño cambia, se expande y se contrae. Estas pulsaciones son causadas por cambios en la presión y la temperatura en las capas exteriores de la estrella. Son como sismos estelares, vibraciones que se propagan a través de la masa colosal de la estrella. De hecho, algunos astrónomos se refieren a estas estrellas como estrellas variables. Betelgeuse es un ejemplo famoso. Su brillo cambia perceptiblemente a lo largo de meses y años. A veces es más brillante, a veces más débil. Estas variaciones en el brillo están relacionadas con estas oscilaciones en el tamaño de la estrella. Pregunta para ti ahora. Después de aprender sobre estas gigantes cósmicas, sobre estrellas tan grandes que podrían contener a millones de soles, ¿qué crees que sucede cuando tales colosos alcanzan el final de sus vidas? ¿Cuál es su destino? Déjame saber tus pensamientos en los comentarios abajo. He leído cada uno de los comentarios, y tus ideas a menudo inspiran videos futuros. Ahora, vamos a explorar el destino final de estas estrellas titánicas, porque aquí es donde las cosas se vuelven verdaderamente dramáticas. Cuando una hipergigante roja como Uiscuti agota finalmente todo su combustible nuclear, su destino está sellado. No puede soportar su propio peso por más tiempo. La gravedad, que ha sido en crecimiento resistida por la presión de las reacciones nucleares en su interior, finalmente gana. Lo que sucede es una de las explosiones más cataclísmicas del universo, una supernova. Pero no todas las supernovas son iguales. Para las estrellas muy masivas, el tipo de supernova que resulta depende de varios factores, incluyendo cuánta masa la estrella ha perdido durante su vida. Algunas estrellas masivas experimentan lo que se llama una supernova de colapso de núcleo. En este proceso, el núcleo de la estrella colapsa hacia el interior, comprimiendo la materia a densidades tan extremas que los electrones son forzados dentro de los protones, formando neutrones. El resultado es una estrella de neutrones, un objeto de densidad incomparable donde una cucharadita de materia pesa millones de toneladas. Para las estrellas aún más masivas, el colapso es tan completo que no se detiene en la formación de una estrella de neutrones. Continúa hasta que se forma un agujero negro, un punto en el espacio donde la gravedad es tan intensa que nada, ni siquiera la luz, puede escapar. El evento en sí, la supernova, es visible desde distancias asombrosas. Una supernova puede, por un momento, ser tan brillante como toda una galaxia de cientos de miles de millones de estrellas. Si una supernova de este tipo ocurriera a la distancia de Uiscuti de nosotros, a aproximadamente 9.600 años luz, probablemente no la veríamos durante el día, pero sí la veríamos claramente por la noche. Y sería uno de los eventos astronómicos más espectaculares jamás registrados. Los restos de la supernova se expandirían hacia el espacio a velocidades de decenas de miles de kilómetros por segundo, atravesando el medio interestelar, calentando el gas, creando una onda de choque visible como una onda expansiva de energía. Este material enriquecido con elementos pesados, sintetizados durante las últimas etapas de la vida de la estrella, se dispersaría a través del espacio. Y aquí está lo verdaderamente hermoso. Gran parte de los átomos en tus manos en este mismo momento, los átomos que componen tu cuerpo, fueron creados en estrellas como estas. Las estrellas gigantes son los laboratorios cósmicos donde se crean los elementos más pesados. Nada en la tabla periódica más pesado que el hierro se crea en las reacciones nucleares normales de una estrella, pero en las últimas etapas de vida de una estrella masiva, en ese calor intenso justo antes de la explosión final, se crean elementos como el níquel, el cobalto, el cobre, el zinc, el oro, la plata y el uranio. Cuando la estrella explota, estos elementos se lanzan al espacio, hace aproximadamente 4.600 millones de años, en una región de la galaxia que ahora conocemos como nuestro vecindario galáctico. Una o más estrellas masivas explotaron en supernovas. Estas explosiones produjeron una onda de choque que causó que una nube de gas y polvo cósmico colapsara bajo su propia gravedad. Este colapso llevó a la formación del sistema solar tal como lo conocemos,
el hierro del núcleo de la Tierra, la plata en las joyas, el oro en las coronas, el calcio en tus huesos, el oxígeno que respiras, todos estos elementos fueron creados en las vidas y muertes de estrellas masivas. Déjame repetir eso porque es profundamente importante. Eres literalmente un producto de la muerte de estrellas gigantes. Los componentes químicos que permiten tu existencia fueron forjados en el núcleo de estrellas hipergigantes rojas como Uy-Scuti. Sin estas estrellas, sin sus vidas cósmicamente breves pero fantásticamente ricas, no existirías. Pero ahora quiero llevarte aún más profundo en esta investigación. Hay algo que los astrónomos han estado desconcertando durante años, y tiene que ver con cómo las estrellas pueden crecer tan grandes en primer lugar. Porque si una estrella es muy grande, se vuelve muy inestable. Las fuerzas en el núcleo pueden volverse tan extremas que la estrella literalmente se expulsa a sí misma. Existe un límite teórico conocido como el límite de Eddington. Este límite describe el punto en el cual la presión de radiación en una estrella, la presión causada por la luz y la radiación emitida por las reacciones nucleares, se vuelve tan grande que supera la fuerza de la gravedad manteniéndola unida. Si una estrella intenta crecer más allá de este límite, la presión de radiación literalmente la desgarrará. Para estrellas muy masivas, el límite de Eddington es enormemente, pero aún existe. Lo que sucede es que las estrellas gigantes como Uy-Scuti están peligrosamente cerca de este límite, sino completamente más allá del mismo. Literalmente están en el punto de desgarrarse. Están perdiendo masa constantemente, arrojando capas de material hacia el espacio circundante a través de lo que se llama vientos estelares. Estos vientos estelares son fascinantes por derecho propio. No son brisas suaves, son torrentes de partículas cargadas moviéndose a velocidades de cientos de kilómetros por segundo. Para una hipergigante roja como Uy-Scuti, el viento estelar es tan intenso que la estrella puede perder cantidades significativas de masa cada año. En términos cósmicos, esto significa que Uy-Scuti, en su forma actual, no existirá por mucho tiempo más. Podría perder mucha de su masa en los próximos cientos de miles de años. Cuando ocurra eso, podría cambiar su carácter, podría contraerse, su viento estelar podría debilitarse, su apariencia podría transformarse radicalmente. De hecho, hay evidencia de que esto podría estar sucediendo ya. Las mediciones del tamaño de Uy-Scuti han variado considerablemente a lo largo de los años. Algunos astrónomos argumentan que no es tan grande como se pensaba previamente. Otros creen que puede ser más pequeña que algunos de los tamaños estimados. Las mediciones precisas son extraordinariamente difíciles. Cuando estamos hablando de una estrella a 9.600 años luz de distancia, estamos observando luz que ha viajado durante millares de años. La estrella que vemos hoy puede haber sido diferentes hace siglos. He aquí donde la ciencia llama a investigación adicional. Con telescopios más nuevos y mejores, los astrónomos esperan obtener mediciones más precisas. El James Webb Telescope y otros instrumentos que están siendo desarrollados podrían eventualmente permitirnos medir el tamaño de Uy-Scuti y otras hipergigantes con precisión sin precedentes. Pero mientras esperamos esos datos más precisos, podemos explorar otra pregunta intrigante. Si Uy-Scuti es tan grande, ¿es el más grande? ¿O hay estrellas aún más enormes que desconocemos? Resulta que hay otro candidato que los astrónomos han estado considerando, una estrella llamada Stephenson 218. Este nombre tiene una historia interesante. En 2019, un equipo de astrónomos dirigidos por J. Javier Sánchez Navarro, del Observatorio de la Universidad de Hong Kong, descubrió lo que creen que podría ser una de las estrellas más grandes jamás detectadas. Utilizando datos del All Sky Automated Survey, revisaron observaciones infrarrojas de miles de candidatos. Entre ellos identificaron a una hipergigante roja llamada Stephenson 218, que probablemente tenga un radio de aproximadamente 2.150 veces el del Sol, lo que la hace ligeramente más grande que Uy-Scuti. Stephenson 218 se encuentra incluso más lejos que Uy-Scuti, a aproximadamente 18.900 años luz de distancia. Esto significa que la luz que recibimos de ella hoy salió de esa estrella hace casi 19.000 años, cuando los humanos en la Tierra estaban viviendo en la edad de hielo. Pero aquí está la cuestión fascinante. Los científicos tienen menos datos detallados sobre Stephenson 218 que sobre Uy-Scuti. Sus mediciones son menos precisas, las incertidumbres son mayores. Entonces, aunque podría ser más grande, la diferencia podría no ser tan significativa.
Podría ser que Huey, Scuti y Stephenson 2.18 estén dentro de 1 o 2 veces el tamaño el uno del otro, ambos siendo prácticamente colosales. Lo que es seguro es que ambas están entre las estrellas más grandes jamás descubiertas. Si tu mente se está asombrando por todo esto, tómate un momento para presionar ese botón de me gusta. Eso ayuda a que más mentes curiosas como la tuya descubran estos misterios cósmicos. Y si no estás suscrito todavía, únete a nuestra comunidad de exploradores del espacio. Nos amas las historias de maravilla y misterio que el universo tiene que ofrecer. Ahora, quiero que pienses en algo. Cuando miramos hacia el universo, estamos mirando hacia atrás en el tiempo. La luz que vemos desde Stephenson 2.18 comenzó su viaje hace casi 19.000 años. Eso significa que estamos viendo esa estrella como era hace casi 2 milenios. Podría haber explotado en supernova en los últimos 19.000 años y aún no lo sabríamos. Su luz de muerte aún no habría llegado a nosotros. Esta es una de las cosas más profundas sobre la astronomía. Nunca vemos el universo tal como es ahora, solo tal como era. Estamos viendo un retrato del cosmos congelado en el tiempo. Cuando observas una estrella a 1000 años luz de distancia, estás viendo cómo se veía hace 1000 años. Podría haber sufrido cambios radicales en el tiempo que tardó su luz en llegar a ti. Ahora, déjame hacerte otra pregunta que quizás te haya estado intrigando. ¿Por qué nos importa saber esto? ¿Por qué los astrónomos dedican tiempo y recursos a medir el tamaño exacto de estrellas en galaxias lejanas? ¿Cuál es la aplicación práctica? Bueno, la respuesta es más profunda de lo que podrías pensar. Entender las estrellas es entender la historia del universo. Las estrellas son los testigos de la evolución del cosmos. Al estudiar estrellas en diferentes etapas de sus vidas, vemos cómo las estrellas evolucionan. Observamos estrellas jóvenes, formándose en guarderías estelares. Observamos estrellas de edad media como nuestro Sol, en la plenitud de sus vidas. Observamos estrellas viejas, gigantes rojas y supergigantes, viviendo sus últimos capítulos, y observamos los restos de estrellas muertas, estrellas de neutrones y agujeros negros, como monumentos a vidas cósmicas épicas. El estudio de las estrellas hipergigantes es particularmente importante porque son tan extremadamente raras. De todas las estrellas en el universo, apenas una fracción muy pequeña son hipergigantes. Esto las hace especiales. Ocurren bajo circunstancias astronómicas muy particulares. Al estudiarlas, estamos aprendiendo sobre los límites de lo que la física permite. Estamos descubriendo dónde están los bordes del comportamiento estelar posible. Además, estas estrellas son los precursores de algunos de los eventos más violentos del universo. Las explosiones de supernova pueden tener ramificaciones cósmicas enormes. Pueden impactar la evolución de galaxias enteras. Pueden disparar cambios en el medio interestelar que afectan la formación de nuevas estrellas. Si queremos comprender la historia de nuestra galaxia, tenemos que entender estas estrellas y cómo mueren. Hay otra razón también. La búsqueda de comprensión nunca termina. Los humanos siempre hemos mirado hacia el cielo nocturno con asombro y pregunta, ¿qué son esos puntos de luz? ¿De qué están hechos? ¿Cómo funcionan? Durante miles de años estas preguntas permanecieron sin respuesta. Pero con la ciencia moderna, estamos comenzando a comprender. Y cuanto más aprendemos, más preguntas surgen. Quiero plantear una pregunta más que quizás no hayas considerado. Si una estrella puede ser 2000 veces más grande que el Sol, ¿por qué no más grande aún? ¿Por qué existe este límite? ¿Cuál es el tamaño máximo que una estrella podría posiblemente alcanzar? La respuesta es que probablemente hay límites muy reales impuestos por la física. Hemos discutido el límite de Eddington, que establece un límite superior teórico en cuán brillante una estrella puede ser para una masa dada. Pero hay otros límites también. Existe lo que se llama el límite de Humphreys-Davidson, que sugiere que los hipergigantes tienen una luminosidad máxima de aproximadamente 200.000 veces la del Sol. Para una estrella que radia tanta luz, mantener el equilibrio es extraordinariamente difícil. Las fuerzas que la desgarran son colosales. Además, para una estrella crecer a tales tamaños, debe haber comenzado con una cantidad significativa de masa. Pero las estrellas con mucha masa no viven mucho tiempo. Queman su combustible tan rápidamente que sus vidas se miden en millones de años, no en miles de millones. Esto significa que las hipergigantes son las abejas reina de corta vida del universo estelar. Nacen con un inmenso tesoro de materia, viven sus vidas a toda velocidad, quemando intensamente, y desaparecen en explosiones espectaculares.
todo en un abrir y cerrar de ojos cósmico. El futuro de la investigación en este área es extraordinariamente emocionante. Los telescopios que están siendo construidos ahora y que se construirán en las próximas 2 décadas serán muchas veces más poderosos que los telescopios existentes. El telescopio espacial James Webb, a pesar de ser ya revolucionario, es solo el comienzo. Los astrónomos están diseñando telescopios terrestres gigantes, como el telescopio extremadamente grande que se está construyendo en Chile, que tendrá un espejo de 39 metros de diámetro. Estos telescopios abrirán nuevas ventanas al universo. Con estas nuevas herramientas, podremos caracterizar a estas estrellas hipergigantes con un detalle sin precedentes. Podremos medir sus temperaturas superficiales con mayor precisión. Podremos analizar la composición química de sus atmósferas. Podremos detectar cambios en su tamaño a lo largo del tiempo. Podremos finalmente comprender verdaderamente qué sucede dentro de estas gigantes cósmicas. Hay misiones futuras siendo planeadas también. Los astrónomos están considerando colocar telescopios en el espacio que podrían trabajar juntos, como un interferómetro, combinando sus observaciones para crear una resolución tan alta que podrían resolver características individuales en la atmósfera de una hipergigante roja. Imagina eso. Poder ver características específicas en la atmósfera de una estrella a miles de años luz de distancia. En los próximos años y décadas, el campo de la astrofísica estelar, y especialmente el estudio de los gigantes cósmicos, experimentará un renacimiento. Tendremos respuestas a preguntas que han permanecido sin respuesta durante años. Posiblemente descubriremos que hay estrellas aún más grandes de las que conocemos actualmente. Es totalmente posible que Stephenson 2.18 o Huay Scuti sean superadas por descubrimientos futuros. Ahora, déjame pedirte que consideres una pregunta que quizás mantenga a los astrónomos despiertos por la noche. ¿Cuál es el futuro de la vida en un universo dominado por estas estrellas titánicas? ¿Qué significa su existencia para el futuro de la vida inteligente? La respuesta es compleja. En primer lugar, como discutimos, estas estrellas enriquecen el universo con elementos pesados necesarios para la vida. Sin ellas, no sería posible la química compleja que sustenta la vida biológica tal como la conocemos. En ese sentido, las hipergigantes son las nodrizas del universo, pero en otro sentido, son destructoras. Cuando explotaran como supernovas, liberan energía colosal. Si una supernova ocurriera demasiado cerca de un planeta habitable, podría esterilizarlo, destruir su atmósfera, eliminar toda la vida en su superficie. En la historia de la Tierra, es probable que haya sido afectada por radiación de supernovas lejanas. Algunos científicos han especulado que las extinciones masivas en la historia de la Tierra pueden haber sido contribuidas por tales eventos, pero en general, las hipergigantes están relativamente raras, y las supernovas resultan de ellas aún más raras. La probabilidad de que una explote lo suficientemente cerca como para afectar la Tierra es extraordinariamente baja. De una manera más fundamental, el ciclo de vida de las estrellas, incluyendo a las hipergigantes, define el futuro del universo. El universo nació con una composición muy simple, principalmente hidrógeno y helio, con apenas trazas de elementos más pesados. Todo el carbono, el nitrógeno, el oxígeno, el hierro, la plata, el oro que existe hoy fue creado en estrellas, y la mayoría de los elementos más pesados fueron creados en estrellas masivas. A medida que estas estrellas viven y mueren, enriquecen el universo, liberan estos elementos al espacio, donde se mezclan con gas y polvo, y eventualmente son incorporados en nuevas generaciones de estrellas. Este ciclo significa que las generaciones posteriores de estrellas tendrán más metales. En el lenguaje de los astrónomos, cualquier elemento más pesado que el helio es llamado un metal, y esto abre nuevas posibilidades. Las estrellas con mayores abundancias de metales pueden tener sistemas planetarios más complejos. Los planetas terrestres requieren una cantidad significativa de elementos pesados para formarse, así que en cierto sentido, el universo está en un viaje de enriquecimiento químico gradual, impulsado por la vida y muerte de estrellas como las hipergigantes. Estamos viendo un universo que comienza simple y se vuelve gradualmente más complejo, más diverso, más rico en química. Y esta química es fundamental para la posibilidad de vida. Es un pensamiento asombroso. El hecho de que una hipergigante roja como Huay Scuti existe y que después de su vida cósmicamente breve explota y dispersa sus elementos al universo
es lo que permite que la vida, la consciencia, la pregunta misma, sea posible. Ahora quiero que pienses en algo aún más profundo. Nosotros, como especie, solo comenzamos recientemente a mirar hacia el cielo con herramientas que nos permiten medir, estudiar y comprender lo que vemos. Durante la mayor parte de la historia humana, las estrellas fueron misteriosas. Eran puntos de luz, patrones en el cielo, pero sus naturalezas verdaderas permanecían ocultas. Fue solo hace unos pocos siglos que comprendimos que eran soles lejanos, que muchos tienen planetas orbitando alrededor de ellos, que nacen, viven y mueren. Y fue solo en el último siglo aproximadamente que comprendimos verdaderamente cuán grande pueden llegar a ser. Las hipergigantes fueron descubiertas, sus tamaños fueron medidos, su naturaleza fue revelada, y todo esto sucedió en un parpadeo cósmico. Hemos vivido durante casi la totalidad de nuestra existencia sin saber que tales monstruos cósmicos existían, y ahora tenemos el privilegio de conocer sobre ellos. Esto nos coloca en una posición única en la historia. Estamos viviendo en una era donde hemos adquirido la capacidad de ver el universo en su totalidad, o al menos una parte significativa de él. Podemos aprender sobre estrellas gigantes a miles de años luz de distancia. Podemos entender sus historias. Podemos predecir sus destinos. Podemos comprender nuestro lugar en la gran tapicería cósmica. Y es importante reconocer cuán reciente es todo esto. La mayor parte del progreso en nuestra comprensión de las hipergigantes ha ocurrido en las últimas pocas décadas. El descubrimiento de estrellas como Wish-Kuti y Stephenson 2.18 es un acontecimiento muy moderno. En los próximos años y décadas, probablemente descubriremos cosas que cambiarán fundamentalmente cómo entendemos estas estrellas. Hay una pregunta que podría inspirar a astrónomos por años. ¿Existe una estrella aún más grande que Stephenson 2.18 que simplemente no hemos encontrado todavía? ¿Hay hipergigantes más allá de los bordes de nuestro universo observable que son aún más colosales? Estas son preguntas sin respuesta que los investigadores futuros podrían resolver. Ahora, mientras nos acercamos al final de nuestro viaje a través de los cielos, quiero que consideres lo que todo esto significa para ti personalmente. Puede parecer que aprender sobre hipergigantes rojas en galaxias lejanas no tiene nada que ver con tu vida diaria, pero en realidad es profundamente relevante. Cada elemento en tu cuerpo que es más pesado que el helio fue creado en una estrella. El carbono en tu ADN, el oxígeno que respiras, el calcio en tus huesos, el hierro en tu sangre. Todo eso fue creado en las reacciones nucleares de estrellas masivas, incluyendo potencialmente hipergigantes como las que hemos discutido. Cuando esas estrellas explotaron en supernovas, dispersaron estos elementos al espacio. Eventualmente fueron incorporados en una nube de gas y polvo que colapsó para formar nuestro sistema solar. Y con el tiempo, sobre la Tierra, fueron construidos en las moléculas que forman la vida. Entonces, en cierto sentido, eres literalmente parte de una hipergigante. Eres material que una vez fue parte del núcleo de una estrella masiva. Eres una colección de átomos que fue transportada desde la muerte violenta de un gigante cósmico. Eres el universo contemplándose a sí mismo, el cosmos que despierta a su propia existencia. Esto no es una afirmación poética. Es verdaderamente el caso desde una perspectiva científica. La continuidad entre las estrellas masivas y la vida en la Tierra es real e inmediata. Somos el resultado directo de la evolución estelar. Considera también cómo el estudio de estos hipergigantes amplía nuestro sentido de lo que es posible. Hemos descubierto una estrella que es 2000 veces más grande que el Sol. Este descubrimiento expande los bordes de la realidad. Nos dice que el universo es mucho más extremo, más variado, más sorprendente que lo que podríamos haber imaginado. Es un recordatorio de que siempre hay más para descubrir, que la naturaleza es siempre más ingeniosa que nuestras expectativas. Esto tiene implicaciones profundas para cómo vemos nuestro lugar en el cosmos. No somos el centro de nada. Nuestro planeta no es especial en términos de tamaño. Nuestro Sol es un promedio, una estrella típica. Pero esto, lejos de ser desalentador, es liberador. Significa que el universo es vasto, está lleno de posibilidades, está salpicado de maravillas sin fin, y hay esperanza en eso. La existencia de hipergigantes significa que el universo es experimental, está en un estado constante de creación y recreación. Las estrellas nacen, viven, mueren, y sus elementos se utilizan para hacer nuevas estrellas. Bajo los restos de una supernova, nuevo material para la vida surge.
Es un ciclo de renovación eterna. Si pudo observar la muerte de una hipergigante roja en tiempo real, una supernova, probablemente sería uno de los espectáculos más hermosos jamás presenciados por seres humanos. La explosión sería tan brillante que desvanecería todas las otras estrellas en el cielo. Sería tan energético que irradiaría toda la energía producida por nuestro Sol en su vida entera en apenas unos pocos segundos. Sería sublime en el sentido literal, ambos terrorífico y hermoso. Pero no necesitamos ver una supernova para ser movidos por la existencia de hipergigantes. El conocimiento en sí es suficiente. El conocimiento de que tales cosas existen, que la naturaleza puede crear estructuras tan colosales, que el universo está lleno de tales extremos, es suficiente para despertar un sentido de asombro. Mientras cierras los ojos y permites que tus pensamientos se desplacen hacia el cosmos, recuerda que estás contemplando realidades reales. Uy, Scuti existe. Stephenson 2.18 existe. Estas hipergigantes están allí, invisibles a simple vista pero detectables con los telescopios modernos, viviendo sus vidas breves pero colosales en los confines del universo conocido. Y mientras derivas hacia el sueño, contempla esto. Cada estrella que ves en el cielo nocturno, incluso las más débiles, es un sol. Algunos de ellos tienen planetas orbitando. Algunos de esos planetas podrían albergar vida. Y en un rincón del universo, en un pequeño planeta azul, una especie de criaturas conscientes ha evolucionado para mirar hacia el cielo y preguntarse, ¿nosotros somos esas criaturas? Y hoy hemos aprendido algo profundo sobre nuestra conexión con los titanes cósmicos que brillan en la noche. La pregunta que llevamos con nosotros ahora es, ¿cuál es nuestro propósito en un universo tan vasto? ¿Cuál es el significado de nuestra existencia en un cosmos tan antiguo y tan grande? Las respuestas no son claras. Pero el viaje de descubrimiento continúa, y cada noche, nuevos misterios esperan a ser desentrañados. Espero que este viaje a través de los hipergigantes te haya movido de la manera en que me mueve a mí. Espero que hayas sentido ese sentido de asombro que viene de contemplar lo verdaderamente grande, lo verdaderamente antiguo, lo verdaderamente extraño. Espero que hayas sentido tu conexión con estas estrellas titánicas, el conocimiento de que eres parte de ellas y ellas son parte de ti. Descansa bien esta noche, explorador del espacio. El cosmos te espera. Las hipergigantes continuarán brillando, pulsando, expandiéndose lentamente hacia sus destinos finales. Y nosotros aquí en la Tierra continuaremos mirando hacia arriba, preguntando, aprendiendo, maravillándonos. La noche es larga y el universo es infinito. Que tus sueños te lleven a lugares tan extraños y hermosos como las hipergigantes que hemos explorado hoy. Buenas noches. End.